Bien, el tema de hoy es el traspaso generacional de valores cristianos. Hemos leído el Salmo 78, del 1 al 8, pero siempre tenemos una costumbre en esta iglesia de pasar el tema el día anterior. No lo sorprendemos aquí sobre qué tema vamos a dar. Si bien estamos siguiendo una serie de salmos, también saben qué salmo vamos a dar, con qué motivo adelantamos, para que ustedes lo lean en casa. Fíjense en que este salmo es muy largo, obviamente por razones de tiempo no podríamos abarcar todo, pero sí, si lo leemos en casa, al salmo antes de venir, o el día anterior, nosotros como familia lo leemos el día anterior, ya estamos en el contexto. Es bueno que ustedes estén en el contexto de lo que estamos predicando, de lo que estamos hablando, pero se los recuerdo brevemente, ¿sí? Este es un salmo de Asaf, ¿sí? Es un salmo de Asaf que él hace alusión a David. Lo que nos describe Asaf, al principio, en estos primeros 8 versículos que vamos a ver, es que el pueblo se había olvidado de traspasar generacionalmente los valores de la ley, de quién es Dios, y hubo un tiempo en que Israel, antes de David, ¿sí? No tenía los sacrificios, no estaba organizado nada del culto, era realmente Israel un desastre. Y David fue el que puso, ¿sí?, todas las cosas en orden a pesar de sus errores. Él fue un buen rey que gobernó muchos años y también, siguiendo con Salomón, la nación de Israel prosperó en ese tiempo, estuvo muy tranquila y era el tiempo de casi, 80 años de poder, en esas 2 dinastías, poder recuperar el culto a Dios. Y eso es lo que intenta hacer Asaf, recordar que David, si ustedes leen al final del capítulo 78, dice que lo pastorea a Israel con la pericia de sus manos. Ahora, nosotros tenemos a alguien mejor que David. Sabemos que David, ustedes cuando lo vean en la Escritura, es el anuncio como rey de un futuro rey, cuyo reino no será en Israel ni temporal, sino que será un reino eterno. Y él ya vino y volverá, como hemos visto también hoy, y él pastorea a su iglesia con la pericia de sus manos. Y a diferencia de David, él es perfecto, él, mientras estuvo en esta tierra y ahora obviamente en el cielo, es santo y es nuestro rey y también nuestro pastor. Todo lo que describe después el salmista Asaf, después del versículo 8, es toda la historia de Israel. Quizás mezcla un poco a veces el orden, pero el evento principal que él siempre recuerda es que estuvieron en Egipto, que estaban presos allí, que estaban bajo la servidumbre de Faraón, que Dios los rescata, que los hace pasar por el mar, que están en el desierto, y también, aparte de recordar cosas buenas, recuerda las cosas malas, es decir, la rebeldía de Israel en el desierto, y que muchos no entraron a esa tierra prometida. También una vez Israel establecido en la tierra prometida, que ya estarían tranquilos para enseñar la palabra de Dios a sus hijos, Israel vuelve a fallar una vez más. Eso simplemente para ponerlo en el contexto. Para entrar al tema de hoy, ya en el versículo 1, ¿sí?, que nos habla acerca de este traspaso generacional. Voy a comenzar con una pregunta. No para que me la contesten, pero a lo mejor pueden levantar la mano. ¿Quién en esta audiencia que tenga 30 años o más se crió en un hogar cristiano? Y quiero aclarar qué es esto, que desde niño, desde bebé, desde que fue creciendo, en su hogar se abría la Biblia, en su hogar se oraba y había un culto familiar. Levante la mano, ¿quién, mayor de 30, ha tenido esta dicha de tener eso en su hogar? 1. Bien. 2. 3. ¿Quién mayor de 20 ha tenido esta dicha? Mayor de 20 años, de crecer en un hogar cristiano. Otros 3 o 4, ¿sí? El resto, bienvenido al club de los que pasaron una niñez sin un hogar cristiano. Cuando no hay un hogar cristiano,
nosotros entendemos, ¿no es cierto?, como sobrevivientes de una guerra, lo que son los platos rotos, lo que son las discusiones en el hogar, lo que son las maldiciones, diciéndose malas palabras, lo que son las peleas, lo que son las infidelidades, lo que son la amargura, ¿sí? O sea que es evidente en esta congregación y también seguramente en muchas otras más, donde no hay un traspaso generacional, porque hemos conocido el Evangelio ya de grandes. Yo lo conocí de niño, pero no me crié en un hogar cristiano. Entonces, al igual que la mayoría de los que están aquí, tenemos este estigma, que son los recuerdos, los malos recuerdos de un hogar no piadoso. Si nosotros hubiésemos sido criados en un hogar piadoso, en un hogar donde estaba Cristo en el centro, nos hubiésemos ahorrado muchas amarguras, muchos pecados de conocerlo en la niñez, muchas cosas malas que quisiéramos quizás olvidar. Entonces, no podemos volver el pasado atrás. Es obvio que no podemos hacer eso, pero así como Israel no podía volver el pasado atrás cuando le falló a Dios y cuando cortó esa cadena generacional de enseñarse la palabra de Dios y de criar una nación, ¿no es cierto?, las familias de esa nación en el temor de Dios. Habían caído en idolatría, habían caído en pecado y habían sido como cualquier otra nación más. Pero viene David al pueblo de Israel, son restauradas muchas cosas luego en Salomón. Asaf dice, bueno, ahora, y nos dice a nosotros por medio de la palabra, ¿no? Ahora tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que ser conscientes que tenemos que transmitir esto a las generaciones venideras. Todos los que hemos pasado por mala experiencia nos tiene que sobrecoger un temor de corazón diciendo, mirá lo que hace el pecado, mirá cómo arruina a la familia, mirá todas las cosas que no, yo sé que no la podés olvidar, pero el Señor viene a pastorearte ahora con la pericia de sus manos, viene a sanar eso, viene a salvarte por sobre todas las cosas primeramente, pero también que en esta mañana pueda haber un solemne compromiso con el Señor de comprometerte con las generaciones venideras. Sea que tengas hijos, obviamente, sea que no tengas hijos aún, pero siempre va a haber alguien de la generación venidera en este lugar. Jóvenes, adolescentes, niños, preadolescentes, y que el Señor ponga a nosotros esta carga. Vamos a ver el versículo 1, primeramente. ¿Sí? Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Sí? Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Una de las cosas que tenemos que tener presente, yo sé que muchos hermanos se alegran de aprender cosas bíblicas, ¿verdad? De estar en una sana doctrina, de poder comer alimento sólido. Y yo les digo, sigan aprendiendo más, porque no se puede enseñar a las generaciones venideras lo que nosotros no conocemos. Algunos dirán, pero bueno, lo agarré esto a destiempo. No importa. No importa que hayas conocido al Señor de más grande. No importa quizás, porque te puedes lamentar de los años perdidos. Lo que importa es el presente, que te estés alimentando del Señor y que también puedas influir en un hijo, en un nieto o en un desconocido, en alguien que no es familiar, pero que sí es de la congregación y que está dentro de esta categoría que está creciendo, de una generación que está creciendo. Entonces, lo primero que Asaf le dice al pueblo de Israel para restaurar esto del traspaso generacional, es que él, y utiliza esta palabra, inclinar el oído. Obviamente, si inclinamos nuestro oído, inclinamos nuestro corazón. ¿A qué cosa? A escuchar la ley de Dios. Cada vez que venimos en el domingo, tenemos que pedirle al Señor, Señor, inclina mi corazón a ti. Mi mente se inclina en la semana a diferentes cosas, pero Señor, inclina mi corazón a tu palabra, a tu presencia. Que lo que vea en tu palabra pueda ser para mí la ley, para mi vida, mi diario vivir pueda estar regido, Señor, por tu palabra. Entonces, este inclina del pueblo es para nosotros, ¿sí? Es para los que me han dicho o han levantado la mano, que han crecido en un hogar cristiano. Obviamente tienen ventajas, tienen sus ventajas, pero no lo es todo, ¿no? Pero aquellos que no, ¿sí? Dios nos pide, inclinemos nuestro corazón
en esta mañana. En el versículo 2 es un poco extraño porque dice Asaf, y él no lo hace después, o sea, dice, abriré en parábolas mi boca, declararé enigmas que son desde la antigüedad. Si ustedes ven lo que sigue, lo que está escrito, no hay ninguna parábola allí. Es una historia. Las parábolas son historias hipotéticas. Pero como siempre sabemos que cuando Dios habla por medio de su palabra, cuando Dios da un salmo, por ejemplo, no solamente está hablando el salmista, está hablando Dios mismo y está hablando Cristo mismo. Y Cristo, Él sí habló en parábolas. En Lucas 8:10 nos dice, y Él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En este versículo hay dos elementos que se encuentran en la misma parte del Salmo, que dice, abriré mis bocas en parábolas y después declararé, bueno, tenemos la traducción enigmas, misterios, ¿sí? Ahora, no sé si ustedes notaron que nosotros, como creyentes, nos edificamos de las parábolas, pero por una sencilla razón, por nuestra cercanía con Cristo. La gente que recibía parábolas, ¿sí?, y no les interesaba las cosas que Jesús decía del reino de Dios, ellos nunca entendían las parábolas. Y Jesús no les hablaba sin parábolas. ¿A quiénes les explicaba las parábolas? A sus discípulos. Y a todo aquel que se acercaba después de escuchar las parábolas a tener una comunión más cercana con el Hijo de Dios. El pueblo de Israel también tuvo ese problema histórico. Él tenía la palabra de Dios, él escuchaba a sus profetas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y no terminaban de entender, y simplemente eran parábolas. La gente en el tiempo de Jesús, miles, y sobre todo cuando dio de comer a multitudes, escucharon sus parábolas, pero la mayoría no entendía. Ustedes fíjense en que ni siquiera sus discípulos entendían las parábolas que Jesús tenía que explicar. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Que el acercamiento a la palabra de Dios tiene que ser un acercamiento a Dios mismo, de corazón. Porque si ustedes podrían pensar en esta mañana, bueno, la consigna bíblica es, tengo que enseñar a mis hijos y a las generaciones venideras como una obligación. Pero el Señor te confronta con esta realidad. Tu corazón con respecto a Él, ¿cómo está? Si nuestro corazón está inclinado a Dios, todo lo que busquemos de la palabra y enseñemos a nuestros hijos tendrá un efecto diferente. Porque ellos no solamente aprenderán cosas, no es como aquellos padres que se conforman con que en una escuela dominical le den historias a sus chicos y venga con la hoja pintada, ¿no es cierto?, con el dibujito y se quedan tranquilos, ahora sí aprendió. ¿Y qué ha pasado con esa generación de niños que pintaban con crayones las historias bíblicas y llegaron a la universidad o llegaron a la secundaria y se olvidaron de Dios, se fueron? No les interesó más Dios. ¿Qué pasó? Es que falló el traspaso generacional. Si bien alguno me dirá, y tendrá razón, que las almas son del Señor y las almas deciden por sí mismas y que uno por más buen instructor o padre que sea, madre, esas almas deciden, yo le digo, sí, tienen razón. Pero la constante es que padres cristianos tengan hijos cristianos. Ustedes vean la historia de la iglesia. Los hijos que crecen en un hogar piadoso, no es que se contagian, porque la conversión es individual. El niño cuando crezca tendrá que creer en Cristo como su Salvador personal, pero tendrán todos los elementos y la bendición en ese hogar de tener la palabra, cosa que no sucede en otros hogares. O sea que la excepción a la regla es que padres cristianos tengan hijos no cristianos. La regla es que padres cristianos tengan hijos cristianos porque le enseñan la palabra de Dios de pequeño. Por eso Dios da importancia a la familia en todo el Antiguo Testamento. Nosotros siempre pensamos que Dios trata con un pueblo. No, Dios trató inicialmente con familias. Dios llamó a familias. Dios también tuvo que ayudar a esta familia que desobedeció en el jardín del Edén y cuyo hijo mató al otro y fue toda una tragedia. Pero Dios bendijo a la familia de Noé.
Lo que estuvo en el arca fue una familia, ¿sí? No fue un pueblo. Dios formó al pueblo de Israel llamando primero a Abraham, teniendo hijos, Isaac, Jacob, y se movían como familias y adoraban a Dios antes de ser pueblo, como familia. Entonces, nosotros tenemos que dar esto, pero tenemos que dar con nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, el versículo, las cosas que hemos oído y entendido y que nuestros padres nos contaron. Lo que vino a hacer Jesús como buen pastor y como rey, ¿sí? De guiar a su pueblo, es que la historia que ya conocían ellos, que a lo mejor la conocían mentalmente, no entendían el significado espiritual. Y Jesús vino a revelar el significado espiritual desde el inicio de la creación, desde los tiempos escondidos, y lo vino a revelar a todos los que estaban delante de Él, y especialmente a los que estaban cerca de Él, y especialmente a nosotros a través de su palabra. Entonces nosotros ahora que hemos visto el 1, el 2 y el 3, tenemos en el 4 donde empieza el desafío, donde empieza la consigna. Hay que traspasar esto a nuestros hijos. Y lo primero que quiero decirles es que, ¿cuál es el contenido? Esto no es una cuestión cultural, como porque muchos han pasado el cristianismo, como otros pasan el judaísmo o el islamismo. Lo llevan a sus hijos, los que son del Islam, a la mezquita, le enseñan cómo apoyar su frente en el suelo, le dicen quién es Alá, le muestran algo del Corán. Los judíos también recuerdan todas las solemnidades que Dios le dio, las fiestas del Antiguo Testamento. Algunos hasta se identifican con la comida que hacen y se dicen yo soy judío, otros dicen yo soy islámico. Y muchos son cristianos por haber copiado costumbres, pero no son cristianos en el corazón. Así como hubo en el pueblo de Dios personas que hacían todo lo que externamente le pedía la ley, pero su corazón estaba con Dios. Entonces, nosotros al hablar de traspaso generacional, la salvación no podemos traspasarla, ¿verdad? La salvación es individual. Eso no se puede traspasar. ¿Sí? Nadie que, como dicen, se nace en un estacionamiento se convierte en un auto, ¿no? Nadie que nace en una familia cristiana se convierte en cristiano. Pero sí, dentro de la familia cristiana va a haber un clima propicio y va a estar el Evangelio para darle a ese niño que nace. Y va a haber muchas personas que van a venir de jóvenes a las iglesias. Yo soy uno de ellos, del pasado, donde me incorporé de joven a la iglesia y mis padres no venían, pero tuve otros padres espirituales. Entonces hay que pensar también, a los que no tengan padres, hijos, según la sangre, ¿sí? Que también Dios los está llamando a traspasar esto a las generaciones que siguen. Y cada vez que veas un jovencito, un adolescente, un preadolescente, un joven en la iglesia, pensá que es tu responsabilidad también de poder darle algo del Señor, de poder recibirlo. Y muchos se transformarán en los padres, y esos jóvenes tendrán los padres que nunca tuvieron espirituales, así como los tuve yo en su momento, ¿sí? Y eso es lo que Dios está pidiendo también a través de su palabra a la iglesia. El contenido que nosotros pasamos es el Evangelio, no normas. ¿Sí? A veces las personas se han equivocado al traspasar entre comillas, los valores cristianos a sus hijos. Como se equivocó Israel, a veces en la historia del cristianismo sucedió que si bien tenían una sólida base cristiana los padres, empezaron a inculcar a sus hijos simplemente normas. Esto está mal, no lo hagas, esto está bien, hacelo, pero sin una explicación, sin una profundización, sin llegar como hacía Cristo con sus enseñanzas en el Sermón del Monte, pueden recordarla, a la parte espiritual. Los fariseos enseñaron así al pueblo, el pueblo de Israel enseñó a sus hijos a la manera de los fariseos y no les sacó ningún provecho. Y cuando vino el Mesías, lo mandaron a la cruz. Fíjense en el estado espiritual que habían dejado al pueblo de Israel. Esto estaba profetizado que iba a pasar, pero más allá de eso, el endurecimiento se dio no porque faltaba Biblia,
no porque faltaba Antiguo Testamento, no porque faltaba la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o el Tanaj, como toda la Biblia antigua, ¿no es cierto?, todo el Antiguo Testamento. No faltaba eso. No faltaban sinagogas. No faltaban maestros de la ley. ¿Qué es lo que faltaba? Una conexión con Dios. Y lo mismo pasó con la iglesia a través de los tiempos. Y no tenemos que pretender que esto pase con nuestra iglesia. De que teniendo la palabra de Dios, que teniendo enseñanza, ¿sí?, nos volvemos fríos y lo único que podemos impartirle a las generaciones venideras es legalismo. Esto está mal y esforzate y así vas a hacer las cosas bien. Por eso a veces esto también se enseña en muchas iglesias sin darse cuenta. Porque me encuentro con personas que le pregunto, ¿cómo es tu conversión? ¿Cómo creíste en Cristo como tu Salvador? ¿Cómo esperás ir al cielo? Esa es la pregunta crucial. ¿Cómo esperás ir al cielo? Y muchas personas que se definen como cristianas o que se han sido criados en hogares cristianos dicen, bueno, haciendo bien las cosas, yendo a la iglesia, dejando las cosas del mundo, y no te nombran en todo el relato una palabra de gracia en Cristo Jesús. Que somos salvos por gracia, que somos pecadores, perdidos, necesitados de un Salvador. O sea, lo que recibieron, por eso lo interpretan así, son preceptos. Y creen que van a ganar el cielo por medio de ¿qué? De obras. Entonces la Biblia nos dice, esto no. ¿Sí? El contenido que tenemos que dar es un contenido de la Biblia, pero con la mirada de la gracia en el Señor Jesucristo. De profundizar en el hecho de la cruz. Saben que las iglesias, las que tienen escuela dominical, yo voy a aclarar por qué no tenemos, a veces tenemos reuniones de niños, pero no una escuela dominical así sistemática. Muchas de las iglesias que tienen niños y los juntan, nunca le hablan del pecado. Nunca le hablan de que Dios es justo y que castiga el pecado. Dicen, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios te ama, Jesús ama a los niños, dejad a los niños venir a mí, y se quedan con esa parte de la Biblia. Pero no hay profundización del pecado, por lo tanto, el niño crece con un significado nulo de la cruz de Cristo, con un entendimiento obsoleto de lo que es el Calvario. Esa cosa extraña, sí, Jesús murió en la cruz por mucho que nos amó, y ahí queda todo. Nunca tiene relación con sus pecados, nunca tiene con un cambio de corazón, nunca se vio al espejo de la palabra como alguien que necesita ser vestido de estos harapos de pecado por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo. Entonces, hay una forma equivocada de traspasar estos valores, entre comillas, cristianos, pero hay una forma correcta. En el versículo 4 se nos invita diciendo, no la encubriremos a nuestros hijos. No la encubriremos a nuestros hijos. Alguno pensará, pero yo no quiero ocultarle nada a mi hijo. No, claro. Sería muy malo, ¿no? No serías cristiano si pensarías que tienes que encubrir algo de la palabra de Dios a tus hijos. Nadie piensa así de los creyentes. Pero muchas veces ese encubrimiento viene por muchas otras razones. Falta de voluntad, dejadez espiritual, falta de liderazgo de los hombres en el hogar, falta de madres piadosas, donde no se le transmite a sus hijos, porque ellos tampoco están cerca del Señor, o están más o menos espiritualmente. Entonces, una forma de encubrir a los hijos es cuando hay un débil traspaso bíblico en los hogares. No es ocultar, digamos, a propósito, pero sucede porque están mal espiritualmente. Lo que hay que entender es que la iglesia, al decir iglesia estamos en la predicación del Evangelio esta mañana, lo que te da son las herramientas. Me podés llamar en la semana en consejería, pero no para que yo te solucione el problema. Miren, los pastores, no, el requisito bíblico es que, sea marido de una sola mujer, que tenga buen testimonio de los extraños y que sepa solucionar todos los problemas de todo, laborales, matrimoniales, todo. ¿No dice eso la Biblia, verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que sea apto para qué?
para enseñar. Entonces lo que vamos a hacer en esta iglesia es poner en tus manos las herramientas para que vos lo uses. Si fuera la herramienta de labrar la tierra a manera antigua, vas a tener el duro trabajo de romper los terrones en tu hogar, de hacer surcos y empezar a sembrar. Hay que poner la mano en el arado, no mirar atrás, lo de atrás ya pasó, y extendernos lo que está delante. Una iglesia bíblica te provee de buenas herramientas, pero nadie la va a usar en lugar tuyo. Nadie la va a usar mejor que el matrimonio, en este momento es cristiano y concurre a esta iglesia. Nadie la va a usar mejor que cualquier persona soltera que concurre a esta iglesia y que quiera hacer uso de esas herramientas. Ahora, nosotros, recibiendo la palabra de Dios, no la encubriremos a nuestras generaciones venideras, a nuestros hijos, ya sea por dejadez, ya sea por flojera, podemos decir, espiritual, sino que se la contaremos, y esta palabra aparece después de contar a la generación venidera, en siguientes versículos, hay un énfasis. Hay que contar a la generación venidera. Acá hay un problema. Desde el inicio de la humanidad, el problema fue entre la familia y Satanás. ¿Sí? Si alguno dice de guerra espiritual, bueno, esta es la guerra espiritual. En aquel versículo tan conocido de Génesis 3:15, que se llama protoevangelio, que es decir, una promesa de maldición, pero que trae una promesa de bendición, diciendo que la serpiente va a herir a la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, en el calcañar, en el talón. Pero la descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esto quiere decir, no solamente un conflicto entre Cristo y el diablo, no. Es mucho más que eso. Es un conflicto entre todos aquellos que se identifican con Cristo y todos aquellos impíos que están bajo el reino de Satanás. Y Satanás mismo. Y Satanás mismo se ocupa de destruir esa creación de Dios que fue la familia. Tiene éxito entre los impíos. Ustedes ven las leyes que sacan, ¿verdad? Ustedes ven cómo está el mundo. Ustedes ven todas las cosas que están sucediendo. Ellos ya los tienen en su poder, Satanás. Pero la familia cristiana, él también se va a ocupar. Y él también va a tratar de atacar. Y lo principal que va a atacar el mundo y Satanás, el mundo por inercia, Satanás con propósito, es que no haya traspaso bíblico a las generaciones. Si en esta iglesia no hay traspaso bíblico, el futuro de esta iglesia desaparece. Por supuesto que no es importante la iglesia local más que la iglesia universal, pero sí se suma de iglesias locales. Y nadie quisiera que una iglesia local se cerrara. Pero hay muchas que se están cerrando. Ustedes saben. A lo largo del mundo, iglesias que tenían 100 años o más. Hay iglesias que pueden celebrar sus 120 años. Nosotros vamos a tener 13 años. Pero hay iglesias que han pasado 4 generaciones y se cierran. ¿Y por qué les parece que pasó eso? Satanás atacó a las familias y las familias dejaron de traspasar los valores cristianos. Dejaron de traspasar el evangelio de la gracia. Capaz que hicieron legalismo, no sé. Y llega un momento en donde dice, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Y por lo general esas iglesias son muy grandes, son históricas, ¿sí? Por lo menos, no en América Latina, pero sí, iglesias que se fundaron, ¿sí? Muy tiempo después, o no tanto de las colonias, que son iglesias gigantes, y uno va y hay 10 personas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, pasó eso. Imagínense en las iglesias en América Latina, que son más nuevas. Y estoy hablando de iglesias sanas en doctrina. Hubo iglesias sanas en doctrina durante todo el siglo XX, pero también hubo muchas malas. Y nos ha crecido la cizaña, ¿sí? Al punto, parece como que ahogaba el trigo. Pero ahora Dios está levantando iglesias sanas de nuevo, ¿sí? Y estas iglesias sanas tienen el deber de transmitir a sus familias, a sus hijos, la palabra de Dios. Hay que hacerse esta idea. Iglesias fieles procura, ¿qué? Familias fieles. Iglesias que están enfermas no pueden producir familias fieles. No le dan las herramientas. Lo dejan allí sin
sin comida, sin pan, sin agua y sin las herramientas necesarias de la palabra para los hijos. Por eso Dios nos pone en una comunidad, para que todos juntos, con la palabra de Dios, podamos ir aprendiendo. A esta generación venidera se la contaremos. Padres, madres y también abuelos y también personas que no tienen hijos y que puedan influir en otros. Yo les digo, para influir en otra generación hay que pasar tiempo. No se puede influir sin pasar tiempo. Por eso van a tener que poner en balanza muchas cosas de las que ya hemos hablado en esta iglesia. Hemos hablado acerca del trabajo de las mujeres, ¿sí? Pero si papá y mamá trabajan todo el día y los hijos quedan con otro, no hay traspaso generacional. Por eso a veces los matrimonios se forman sin planificación familiar, ¿sí? Hacen 2 casitas y se ponen al lado de los padres. Y ahí se destruyó. O sea, pueden recibir palabra y palabra del Señor, pero todavía no hay un modelo de contención para que papá y mamá puedan criar a esos hijos en el Señor. Ahora, hay que apuntar a eso. Y si la situación es comprometida en muchos casos, hay que apuntar a eso. Y alguno de acá podrá decir, pero mi cónyuge no es creyente. Bien, Dios te hace responsable a vos, sea padre solo o madre sola, a guiar a tu hijo en el Señor. Porque tenemos el caso de Timoteo, que dice que has sabido de grande las Sagradas Escrituras. No, nos dice, has sabido desde la niñez. Y no fue el padre griego de Timoteo. Sí, la madre un poco rebelde, se casó con un griego. Tenía que haberse casado con alguien del pueblo de Dios. Esa parte siempre no es tan obvia en la Biblia, ¿verdad? Pero a pesar de esa rebeldía, su mamá y su abuela de Timoteo le enseñaron las Sagradas Escrituras, las cuales lo hicieron sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús, y fue al principio quizás con muchos temores, pero fue un gran misionero del Evangelio. Entonces, si este misionero del Evangelio que tenemos en la Escritura fue criada simplemente por una madre, como sabemos, no dice nada la Biblia del padre, aún así los que están aquí, que tengan solamente uno de los papás sea creyente, sea el hombre o la mujer, es la responsabilidad santa y nos tiene que tomar el corazón de guiar, ya sea nos ha dado un hijo, 2 o más, mucho más, en el camino del Señor. Se necesita pasar tiempo. Le digo a los padres que están aquí presentes, porque esto es común que esté pasando en los hogares. No maldigas la vida de tu hijo regalándole un teléfono móvil a temprana edad. No lo maldigas. Uno dice, pastor, usted está siendo exagerado. No soy exagerado. Uno de los que creó un sistema operativo y también dispositivos, no quiero dar la marca, eso sale por internet, no que hace publicidad, pero era consciente ese hombre que no era creyente, era un impío, creo que murió en ese estado, ¿no? Que no le podía dar una tablet a sus hijos hasta los 10 o 11 años, decía, porque sabía la adicción que le iba a provocar, tener todo un mundo allí. Yo lamento terriblemente cuando veo a un niño menor de 10 años, a veces de 5, con el celular así, abstraído del mundo. Ese va a ser su educación, porque va a pasar más tiempo con ese dispositivo que con papá, con mamá y con todo lo que se le pueda ocurrir que podamos influirle en la iglesia para su bien. O sea, no nos damos cuenta, nadie nos ha dicho esto. Bueno, se lo estoy diciendo ahora, lo he dicho otras veces, pero es así de terrible. El mundo está compactado hoy por hoy, en un dispositivo. El día de mañana va a ser un casco y no va a faltar mucho, 10 años, en donde ese chico que se ponga el casco virtual y entre a este metaverso, que eso sí lo puedo decir porque en una marca, se va a perder. Se va a perder y no lo vamos a recobrar a la vida real. Entonces, nosotros tenemos que traspasar bíblicamente y se opone el diablo, el mundo, la tecnología. Antes decían la televisión, ahora son los celulares. Y el día de mañana será otra cosa, mucho peor. Tenemos que traspasar, tenemos que contar a la generación venidera. También
quisiera hacer una mención, porque dije que lo iba a aclarar, lo de la escuela dominical, ¿sí? Muchas personas han pasado, a veces por la iglesia, buscando contención para sus hijos. Uno dice, pero es una buena intención, está en lo correcto. No, no está en lo correcto. Hasta cierto punto. ¿La iglesia te da contención? Sí, te da contención. ¿Hay una contención social? Sí, hay una contención social. Tratamos de conocernos y vamos a ir a un parque, ¿sí? A compartir, pero no es ese el motivo por el cual uno trae a los hijos a la iglesia. Muchas veces vinieron padres diciendo, ¿y la escuela dominical a qué hora la tienen? No, no tenemos escuela dominical. ¿Cómo no tienen escuela dominical? ¿Son evangélicos ustedes o son otra cosa? No, no, no somos evangélicos. A veces tenemos reuniones de niños, de jóvenes. Hoy anuncié una reunión de jóvenes, ¿verdad? Pero nosotros creemos lo que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra que los padres son los maestros naturales y los pastores naturales de sus hijos. Deuteronomio 6. ¿Sí? Dios encargó a los padres la instrucción de sus niños. Y la iglesia capacita a los padres y le da herramientas para guiar a sus hijos en el Señor. Y de vez en cuando reforzamos, no la damos, reforzamos esa enseñanza por medio de una escuela dominical o una reunión de jóvenes, de adolescente o preadolescente. Pero ¿se entiende cómo se ha desviado el mundo evangélico? Aún con algo que comenzó parece bien, con los niños de la calle, en la escuela dominical. Conozco muy bien la enseñanza de la escuela dominical. Y fue un tiempo en donde el darwinismo influía en las escuelas para dividirlos por edades. Y también dijeron, bueno, vamos a traer esto a la iglesia, vamos a dividirlo en edades. Y después se hizo tan popular que tenés el ministerio de niños, el kinder, ¿cómo es? El de jardín, el de preadolescente, el de adolescente, el de jóvenes casados, el de jóvenes solteros, y así, la iglesia dividida según el darwinismo en edades, ¿sí? Y yo que vean una película, ¿sí? Si bien estoy predicando, pero uno dice que está... Bueno, hay una película que se llama Dividida, que nos explica cómo un maestro de jóvenes, un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes, que conocerán esa palabra, después de 20 años dice, fui una maldición. Enseñando la palabra, fue una maldición para la generación esa. ¿Por qué fue una maldición? Porque sustituyó a los padres. Los padres muchas veces hacen como a quien que lleva ropa a una lavandería. Aquí en la ciudad hay lavanderías, uno va a la ropa, se la deja así en una bolsa y cuando la viene a buscar, esa ropa espera planchada, que huela bien y que esté blanquita. Y dejan a sus hijos en la escuela dominical para que los planchen, para que los almidonen o le pongan víveres, lo que sea, y lo traen de nuevo para que se ensucie de nuevo a la familia. Porque papá y mamá se insultan, papá y mamá pelean, papá y mamá no abren la Biblia, no oran, pero llévalo a la escuela dominical porque ahí te lo lavan y te lo planchan. Así ha tenido la generación actual y no tanto pasada de las iglesias evangélicas. Entendemos, hermanos, ¿no? Claramente somos responsables por las generaciones venideras. Y tenemos que hacerlo hoy. En el versículo 5 dice, Él estableció, hay dos cosas, el testimonio y la ley, léanlo bien. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificaran a sus hijos, notificaran, enseñarles, no mandarle una nota, ¿sí? Dos cosas, Dios estableció un testimonio. ¿Quién es Él? Las familias antiguas, como si ustedes recuerdan a Abraham, ellos llegaban a un lugar y hacían un altar de piedra, ¿sí? Con ninguna forma, simplemente para adorar a Dios, hacían un sacrificio y a donde iba la familia había un altar a Dios. Saben que Dios estableció también un testimonio en cada hogar cristiano. Por eso cuando con muchos de ustedes les he dicho, y a familias, ¿no? Ya sea que tengan hijos o no, yo les pregunto, en las consejerías, ¿están teniendo el culto familiar? A veces las personas preguntan, ¿y eso qué es? Bueno, eso es que cuando te levantás a la mañana o en algún momento del día, con tu familia compartís algo de la palabra del Señor y oran juntos. Ese altar familiar. Algunas personas que no tienen hijos dicen, no lo estoy haciendo, pero lo haré cuando tengan hijos, ¿no? El altar familiar es cuando Abraham y Sara
que era estéril, no tenían hijos. Los 3 patriarcas tuvieron esposas estériles. Entonces, ellos tuvieron el altar familiar antes de los hijos, lo tuvieron después de los hijos. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿tienen ese altar familiar en sus casas? Los que son solteros se preguntan, ¿yo cómo lo hago? Bueno, se llama devocional en tu caso. Pero también hay un altar ahí del Señor en tu casa, donde abrís la palabra de Dios, donde orás, y donde una familia, donde 2 o 3 pueden hacerlo en sus casas. Eso, ahí ocurre parte del traspaso generacional. ¿Cuántas iglesias están insistiendo sobre el culto familiar? O hablando sobre esto. ¿Es mejor? Yo me ocupo de sus jóvenes, de sus hijos, y en realidad se ocupan. Sí, los entretienen. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están? Véanlos, búsquenlos en la escuela. Quizás lo diferenciaríamos por la forma en que hablan, por la forma en que visten, por la forma en cómo ven la vida. O es todo igual, ¿no? Uno no puede ver a los jóvenes cristianos, entre comillas, en esos lugares. Yo por la experiencia que he tenido de mandar a hijas al colegio, siempre quise que haya amigos cristianos. Digo, en algún promedio, ya que esta ciudad está explotando para Cristo, como dicen la iglesia, están creciendo y ¿dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto. O sea que trajeron el mundo a la iglesia. La iglesia no necesita salir al mundo. Esa generación se mundanalizó, pasa desapercibido, se mimetiza con la sociedad. Y los padres contentos porque ya tienen los sábados o los viernes de la noche, antes que se vayan a un boliche, dicen, bueno, por lo menos se va a la iglesia. Que bueno, que también lo lleva al infierno de paso. ¿Sí? Porque no le enseña de Cristo, no le enseña de que son pecadores y que necesitan arrepentimiento. Tienen su conjunto de música, tienen sus bandas cristianas y es toda una copia traída a la iglesia. Y los padres contentos, porque los desobliga a llevar el altar familiar. La iglesia bíblica es difícil, hermanos. Es difícil. A veces puede llegar a atemorizarte. ¿Cómo comienzo esto? Y bueno, yo también tuve que aprenderlo. Y creo que aún como pastor decía en la familia, tenemos que tener a lo mejor más el tema del devocional, si bien lo tenemos cada día, algo más complementario. Pero tener aunque sea un altar familiar en donde podamos enseñar la palabra. ¿Y cuál es el buen momento para empezarlo? ¿Cuál? Hoy. No mañana. Hoy podamos, si alguno no lo hacía, y si alguno lo dejó de hacer, que recuerde, no deja de desayunar, no deja de almorzar, no deja de cenar, no deje el altar familiar, ¿sí? El culto familiar. Si ustedes creen que le dije algunas cosas duras, estamos entendiendo un poco, pero déjenme leerle algo de un puritano. No les voy a hablar yo así como este puritano. Este puritano, que se llama Oliver Haywood, comienza con un saludo cordial a todas las personas y parece todo muy bien, pero hay que recordar, pues yo antes de leerle esto le digo el contexto, este puritano lo habían echado de las iglesias porque aquel que no se alineaba a la iglesia de Inglaterra fuera a predicar en las calles, en las plazas, estaba predicándole al pueblo y le decía así, un poco duro, pero le decía al pueblo de Inglaterra, ¿no? Dice, oh señores, ¿no han pecado ustedes ya bastante? Sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia. ¿Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación? Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para su instrucción, escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación. Dice, oh crueles tigres y monstruos bárbaros. Tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre de su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. La Santa Cena confirmamos el cristianismo de las personas por medio de un acto externo que refleja un acto interno. Y alguna vez también con otros pastores nos preguntamos, ¿tendríamos que disciplinar a alguien que no enseña a su familia la palabra de Dios? Y yo estoy cada vez más convencido de que sí. Porque si no enseña a sus hijos,
Por supuesto, no anda diciendo lo que son tigres y monstruos. Suena lindo, ¿verdad? Pero es monstruoso, teniendo una iglesia bíblica que te da todas las herramientas, no tener en tu hogar el liderazgo, y le digo a los hombres, de llevar la palabra de Dios en un culto familiar. Es monstruoso eso. No hay excusa. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más excusas para eso. Hay que hacerlo. ¿Sí? Aquel tiempo podían dirigirse con estas palabras duras a un pueblo, pero creo que tiene algo de razón este tal Oliver, ¿sí? En lo que dice. Participamos de la cena del Señor. Estamos diciendo, Señor, yo espero tu venida, yo me alimento de ti, y no alimentamos a nuestros hijos del Señor. ¿Cómo podría ser eso? Ojalá que no pase esto. Versículo 6. Vamos a leerlo. Dice, para que lo sepa la generación venidera, nuevamente ahí está esa frase, los hijos que nacerán, estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. O sea que los que al principio se hablaban de padres, ahora estos padres ya le cuentan a otro, esos tienen hijos, y los primeros que oyeron esto se transforman en abuelos. ¿Sí? ¿Hay abuelos aquí presentes? Sí. Hay personas que podemos, no quiero que algunos se incomoden de entrar a la tercera edad, ¿sí? Todos vamos a entrar. Algunos dicen la tercera edad desde los 90, bueno, entonces están en la segunda. Pero tienen cierta edad en donde tienen nietos o donde podrían tener hijos espirituales. Primero quiero decir lo de los nietos. Abuelos, no sean recordados por contar cuentos, no sean recordados por lo bien que cocina la abuela. Mi abuela cocinaba muy bien, ¿sí? Una era cristiana, la otra no. Yo recuerdo la que leía la Biblia. Van a dejar algún legado, y que ese legado no sea recordar algo intrascendente. No sea recordar qué lindo asado hacía el abuelo, o la casa del abuelo tal cosa, sino que puedan ser recordados por la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios, por la fidelidad. Yo recuerdo eso de mi abuela, lo único que puedo recordar, que todos los domingos llueve o truene estaba en la iglesia. Eso lo recuerdo. No pude conocerla muy bien, porque murió cuando tenía 8 años, pero estimo que lo hacía no por costumbre, sino por una buena intención. Y también recuerdo que leía su Biblia, que me la leía. Bueno, es más, me la dejó a su Biblia y ya se destruyó. Pero hay algo que uno recuerda de los abuelos, que tenga que ser de la palabra de Dios. Si no eres abuelo, yo también te pregunto esto. Hay muchos que son jóvenes acá, por supuesto tienen padres, otros son jovencitos, menos entre 20 y 30. Invitarlo a comer a tu casa. Parece cosa extraña en el siglo XXI de que un matrimonio de más de 60 invite a un joven, una joven de 20 o 30, entre 20 y 30. Dice, no, ellos se juntan con sus edades y yo voy a hablar con los de mi edad. Error, ese es el pensamiento erróneo de las iglesias evangélicas durante mucho tiempo. ¿Cómo vamos a hacer un traspaso generacional si nunca las generaciones se cruzan? Tenemos que invitar, tenemos que provocar, tenemos que mentorear, tenemos que adoptar espiritualmente a otros. Y yo sé que muchos lo hacen. Y estoy contento de eso. Y otros lo pueden hacer mucho más. Hacerlo con una familia espiritual, ¿sí? Aunque tengan hijos de sangre. Mentorear a alguien en el Señor. Poder, como dice la palabra, que podamos contarlos en este traspaso generacional de personas mayores, padres, hijos. Fíjense en que en el versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. ¿Cuál es el fracaso de la iglesia? Está hecho en estadísticas. Que a pesar de todos los clubes de niños y adolescentes y todas las actividades y los campamentos y todo, llegan a la edad de la secundaria o la edad de la universidad y se van. Se van al mundo. Uno dice, ¿qué ha pasado ahí? Pero parece que toda esa actividad era traspasar la Biblia. No, no era. Era simplemente actividad. ¿Por qué? Porque se sustituyó el núcleo principal que Dios nos pide en su palabra, la familia. Y la iglesia también colaboró como cómplice
en eso. Entonces llegan a una edad donde no tienen temor de Dios. Porque todo esto, fíjense como dice el versículo, es para infundir temor de Dios y para que guarden su ley. En una perspectiva neotestamentaria, o sea, en el Nuevo Testamento como estamos nosotros, para que conozcan de Cristo, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, pero que conozcan de nuestro Señor Jesucristo y el temor de Dios y la gracia que hay en el Señor Jesucristo para salvación. Todo eso las personas jóvenes, cuando no tienen eso, ¿qué hacen? Confían en sus amigos del mundo, confían en sus profesores, confían en su carrera, confían en todo el contenido de este mundo, más que en aquel Dios que supuestamente le enseñaron en su iglesia y en su familia. Hubo una falla allí, ¿sí? Porque la estadística nos da que la mayoría no permanece, sino que se va al mundo. Versículo 8, el último. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para su Dios. Creo que este versículo, todos los que hemos sido criados en un hogar que no es cristiano, no queremos que vuelvan a eso, ¿verdad? No queremos que formen un hogar de esa forma. No queremos que sean contumaces y rebeldes, ¿sí? Bueno, que nuestro corazón deje la rebeldía delante de Dios. Que nos dobleguemos delante del Señor como familia, individualmente, y digamos, Señor, primeramente, yo no quiero ser un rebelde. Yo quiero seguir tu palabra, quiero glorificarte con mi matrimonio, quiero glorificarte con mi vida, y quiero enseñar a mis hijos o a quien tú, Señor, pongas delante, quiero enseñarle, quiero guiarlo por tu camino, no quiero que ellos pasen las cosas que yo sé que ocurren en este mundo, que sean salvos en Cristo Jesús. Termino con 3 exhortaciones, siempre así lo hago. En lo personal, 1, ¿está inclinado tu corazón al Señor? Así como tu oído. Pídele al Señor en esta mañana, inclina, Señor, mi corazón a ti. He escuchado tu palabra, pero ahora inclina mi corazón para que la cumpla y la crea. 2, ¿estás asumiendo la responsabilidad del altar familiar? A hombres le digo y a mujeres también. Si estás casado y los 2 son creyentes, tienen que tener su altar familiar. Si es uno solo que es creyente, tené el altar familiar con tus hijos o tu hija, ¿sí? Aunque tu cónyuge no creyente no se puede oponer a eso. Recuerden lo que habíamos estudiado de Corintios, consiente en vivir con la persona. Si alguien se opone, no consiente en vivir. Si el padre de Timoteo se oponía a la enseñanza de su madre y a la de la abuela, no hubiésemos tenido un Timoteo. Entonces, sea que seas solo o sola, es tu responsabilidad de enseñar a tus hijos en el camino. 3, y último, estás haciendo el traspaso generacional, y estoy refiriéndose a personas mayores aquí, quizás con más años, a hijos, nietos, hermanos de la iglesia. Que el peso de la iglesia también recaiga sobre los matrimonios mayores. A lo mejor digan, no tengo mucho para dar, pero digan así, lo que tengo para dar te lo doy en el nombre del Señor. Proverbio 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, lejos, pero Él bendecirá la morada de los justos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.